Continuamos entonces con el tema la epistética como alternativa de estudio crítico del discurso, un aporte metodológico desde el estudio de una minoría libertaria dominicana con el doctor Omar Bautista desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, y puede compartir la pantalla, profesor. Ok, muy amable. Ok, aquí creo que se ve la pantalla ya. Sí, se ve. Okay, gracias. Muchas gracias por la presentación. Agradezco que a Generato Nova y los institutos de investigación, la Vicerrectoría de Investigación, por la oportunidad de presentar esta parte de este trabajo que me ha estado ayudando la Universidad Autónoma de Santo Domingo para trabajarla y concluirla ya en octubre. Entonces, esta parte que ustedes ven se titula La epistética como alternativa de estudio crítico del discurso, un aporte metodológico desde el estudio de una minoría libertaria dominicana. Esa CC que dicen ahí es que ustedes pueden compartir la información que está aquí, como ustedes quieran, siempre y cuando me citen. Ok, así que no hay ningún problema. Lo otro es que esto que vamos a ver a continuación es parte de una larga agenda de investigación que yo tengo trabajando etnográficamente con esta minoría. Entonces, a partir de ahí, yo la presenté en una tesis doctoral en 2018, centrándome en los aspectos de autogestión comunitaria que tiene esta minoría. Y luego de ahí vi lo importante que era estudiar cómo esta minoría se posiciona en el discurso y en la sociedad dominicana a través de debates públicos por Internet. Entonces, de eso es que trata ese proyecto de investigación de este año. Y a partir de ello tomé este pequeño producto que le estoy presentando, que es como mostrarle a ustedes cómo quizás, imagínense que yo soy un anarquista y yo le estoy enseñando a ustedes no solamente el objeto, que es lo que vamos a tener de producto en octubre, de cómo esta minoría incide, yo estando adentro de ella y trabajando con ella aspectos psicosociales sobre eso, ese tipo de posicionamiento discursivo, sino que además de eso, ahora me pongo en la anteojera de un metodólogo y les enseño cómo se puede estudiar metodológicamente eso que yo les voy a presentar a ustedes en octubre, con la ayuda de la UAS. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en esta presentación. Si se fijan bien, ya yo hice una serie de cosas anteriormente sobre esto en el Congreso de la LED y hice una reflexión teórica de este enfoque y hice un pequeño ensayo también de qué resultados se pueden obtener de esta metodología. Entonces, la problemática metodológica es esa, o sea, es posible proponer alguna herramienta de estudio crítico del discurso que pueda servir para trabajar cómo una minoría activa, libertaria, o su discurso, se puede posicionar lentamente en el ciberespacio dominicano. O sea, tomando en cuenta páginas web o cualquier herramienta de redes sociales, como las que ustedes ya conocen, Facebook, Twitter, etc. Entonces, ¿qué es esto del estudio crítico del discurso? Es un campo de investigación interdisciplinario y transdisciplinario que provee herramientas metodológicas para el estudio de cómo se confrontan las restricciones a las libertades y la justicia social. O sea, este enfoque implica que no hay un carácter neutral en el trabajo, sino que se orienta más hacia la rigurosidad cualitativa que a la objetividad cuantitativa, así como suele enfocarse este tipo de enfoque. Varios autores se destacan en esta iniciativa en orden de prioridad que tiene que ver con este trabajo. Les presento, por ejemplo, el trabajo de Ruth Wodak y Martin Racing con el enfoque histórico del discurso, que vamos a resumir como DHA del inglés. Norman e Isabella Fairclough, que vamos a resumir con DRA, el enfoque dialéctico relacional. El enfoque de Teun Van Dijk, que vamos a resumir como SCDS, del inglés también todo.
y el enfoque Foucaultiano de Siegfried Hager y Florentin Mayer. Entonces, de esos cuatro que son los principales que pueden responder al problema que estoy estudiando ahora, ¿qué es esto metodológicamente? ¿Qué es la epistética? O sea, es una palabra polisémica que puede ser entendida, por un lado, como una reconstrucción que combina la epistemología y la ética en la práctica cotidiana. Eso es algo de mucho interés para la psicología social. De manera que significarla se puede significar como palabras combinando lo epistémico y lo ético también, o incluso yendo la noción de estética. Entonces, esta noción empezó con el trabajo de un psicólogo social llamado Antonio de Moya, que nos dejó solo ya, murió, y yo lo que he hecho es que he continuado su trabajo porque iniciamos trabajando con esta minoría juntos, y luego de su muerte yo la continué. ¿Qué aportes se pueden realizar desde la epistética al campo del estudio crítico del discurso? Bueno, 3 puntos. Que el autoritarismo es la base de la restricción de libertades e injusticias sociales, ese es uno. Otro es la coherencia entre medios y fines, es una herramienta importante para la evaluación normativa de un discurso emancipador. Y cuanto más intersección entre la libertad, la equidad y la coherencia entre medios y fines, mayor posibilidad de facilitar una herramienta discursiva de emancipación social. Esos son los 3 corolarios, por decirlo así, de manera resumida, de este enfoque que le voy a presentar. 6 etapas dialécticas de la epistética, porque se toma muy en serio la argumentación. Las 4 etapas que plantea el enfoque de la pragmadialéctica de Franz van Emeren, y otras 2 que hay que agregar, que una de silencio, porque hay que enfocar cuando el discurso se manifiesta y cuando no. Por eso el tema del silencio es muy importante, y otro el de la práctica en sí, de que puede ser coherente o no de un resultado de discusión argumentativa. Entonces, por eso hay que agregar esas 2 etapas, porque sin esas 2 nos quedamos solamente estudiando el discurso argumentativo. Entonces, algo que es bueno agregar es que es difícil agotar estas etapas, todas en ese orden, según lo que yo estoy encontrando en esta investigación, para resolver una diferencia de opinión en un marco de interacción ideológico de tipo autoritario, que es lo contrario al anarquismo, si se fijan bien. Entonces, sin embargo, en interacciones horizontales sostenibles, esta práctica es la norma. O sea, eso es algo que encuentro en estos trabajos que ustedes luego van a revisar en octubre, no ahora. Ahora solamente están viendo con qué lentes yo veo eso, o estoy viendo eso. Entonces, eso implica acercamientos o alejamientos cualitativos o cuantitativos hacia un ideal consistente con el anarquismo, cuya diversidad y oposición se puede ilustrar en un mapa ideológico. Entonces, esto implica algo interesante porque, aunque el trabajo que estoy haciendo es cualitativo, sí tiene amplitud heurística hacia también incluir cosas cuantitativas, si es posible. Entonces, aquí, la propuesta de mapa ideológico, que como un sistema de tópicos, como lo llamaba Aristóteles o algunos de los sofistas, o qué sé yo, el mismo Cicerón, o quizá más recientemente el enfoque histórico del discurso, que también utiliza un sistema de tópicos en el estudio crítico del discurso. O sea, hay esto yo lo tomé etnográficamente trabajando por las redes, y encontré que un francés tenía esta versión, y yo lo que hice fue simplemente retroalimentarla y mejorarla, y me lo encontré muy útil. Eso fue en el 2011 cuando me encontré con esto. Pues el autor inicial fue Patrice Goubriot, como pueden ver ahí. Entonces, lo que inicia es un esquema argumentativo donde siempre hay oposiciones, donde, por ejemplo, por un lado queda lo que es el individualismo libertario, el individualismo liberal, que es algo interesante que se ve en el discurso. También uno ve como oposición el colectivismo marxista y el colectivismo bakunista. Y en extremo, el comunismo libertario y el totalitarismo. O sea, siempre en el discurso aparece siempre esos dilemas o esos puntos argumentativos que son opuestos. Yo no le llamo dialéctico a eso, pero sí lo veo como posturas opuestas, argumentativas.
Igual dentro de este enfoque de uno encuentra democracia liberal, liberalismo nacional, y uno va viendo como posiciones argumentativas que quizá uno puede englobarlas a esta como autoritarismo en sentido general desde la perspectiva anarquista y como punto intermedio la democracia directa. O sea, ya el anarquismo es otra postura que se resume en socialismo libertario. Y a veces uno ve esto del autoritarismo, muchas veces por lo menos en la bibliografía radical, como capitalismo en términos general, pero ya ustedes pueden ir viendo que hay más cosas, más tela por donde cortar. Entonces hay una serie de valores, como la coherencia entre medios y fines, etcétera, que ya le expliqué, que incluso la introdujen en la herramienta de estudio del discurso, y aquí en oposición lo contrario, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno en el trabajo de campo, cuando yo estoy revisando esos debates por los chats, por las cosas que hace la gente, por esas redes sociales y eso, yo me voy preguntando algunas cosas. Por ejemplo, cuando uno entra a un foro y uno ve incluso lo de orientación fascista, hay un grupo incluso de orientación fascista aquí reciente, que yo le llamo antiguo odio dominicano, pero, o sea, como para ridiculizarlos, pero eso se llama la antigua orden dominicana, y si ustedes se fijan, ya ellos han boicoteado algunas actividades que han hecho grupos que promueven que haya mayor equidad. Y si se fijan bien, uno de ellos fue el más reciente, con el tema del racismo y el tema de George Floyd. Entonces, fíjense que cuando uno entra en esos foros, yo entro y es prácticamente imposible penetrar con lo que yo estoy llamando un discurso de sensatez, o lo que ustedes ven ahí en itálica como argumentación sensata. O sea, yo veo que es prácticamente imposible, y por eso me da algo interesante para el mapa, porque por ejemplo me da algunas guías, o sea, hipótesis, digámoslo así, de trabajo, para yo decir, bueno, entonces, ¿cómo puede entrar la argumentación? ¿Cómo puede entrar la dialéctica en esta argumentación? O sea, ¿cómo se puede maniobrar para que haya una combinación entre lo retórico y lo dialéctico con esta gente? Es prácticamente imposible. Lo otro es, cuando se hace un trabajo horizontal, prácticamente el contexto de la norma ideal dialéctica es es lo que casi siempre se cumple. De hecho, otros autores han encontrado el mismo resultado, pero yo lo encuentro con estos grupos anarquistas que incluso estaban más lejos de ahí. Y lo otro es lo contrario, que es cuando se maneja el sigilo, y es más cuando hay organizaciones jerárquicas que no necesariamente se plantean, obviamente no se plantean como tal, y por eso es bueno estudiar la acción, de cómo se combinan en los aspectos representacionales y la acción en sí, que uno entonces luego la mapea en un mapa como el que ustedes vieron. Entonces, hay otras cosas que es lo que ya les dije, la argumentación sensata, que es pasar esas etapas sin cumplir ni una sola falacia. Entonces, atasado el proceso argumentativo en una de las etapas. Entonces, eso es algo interesantísimo, porque también ayuda a que el mismo discurso anarquista la gente vea de manera autocrítica cómo tú, incluso como persona libertaria o persona anarquista, como estos grupos minoritarios se están viendo, ellos mismos digan, oh, pero yo estoy luchando contra mi propia causa. O sea, es interesante porque ofrece alguna herramienta de cómo ellos ya lo han visto, y yo lo único que hago ahora es sistematizarlo y ponerlo como una herramienta metodológica también. Entonces aquí vemos que hay otro tipo de dinámicas que pueden ayudar a que uno siga encontrando como posiciones argumentativas en los diálogos. Y por eso, bueno, irlo mapeando para ir ubicando más o menos dónde encontrar las premisas y las conclusiones de cada una de las argumentaciones que se están haciendo en el discurso. Esto también es bueno que yo se lo coloque para que ustedes vean que las máximas oposiciones también se encuentran, pero en el medio, que es donde más me sirve a mí el estudio crítico del discurso, es la parte que uno encuentra ya con otra serie de cosas. Por ejemplo,
cuando los discursos son un poco, se solapan y se vuelven sumamente difusos. Y por eso el estudio crítico del discurso ayuda bastante. Entonces ese círculo que ustedes ven ayuda bastante a identificar y a delimitar cuando un discurso se va por un lado o por otro. Y a esto yo lo estoy llamando ética de la contaminación sobre la base de un concepto de un filósofo llamado Saul Newman, que él lo propuso para que podamos penetrar en eso, porque estos grupos anarquistas se meten en estos grupos y ayudan, colaboran, pero están conscientes de que su ámbito semiótico no es el mismo. Y esa conciencia les ayuda a ellos a entrar en una reflexión crítica y autocrítica constante. Cuando no lo hacen, entonces no es sostenible el trabajo que hacen. Esta gráfica que ustedes ven ayuda mucho a entender la dinámica por la que ellos pasan cuando están reflexionando sobre estas cosas de manera autocrítica. Entonces, que básicamente la he expuesto. Entonces, bueno, explorando esto ya, teniendo claro la idea, ¿cuáles cosas me ayudan a mí a identificar y por qué tengo que crear otro enfoque de estudio crítico del discurso? Ustedes van a ver a esto, yo le llamo exploración heurística de la epistética, que es el enfoque que estoy proponiendo en términos metodológicos. Entonces, si se fijan, hay una serie de cosas. Yo puse 9 criterios que ustedes pueden ver ahí, algunos de los que ya he expuesto, y algunos de ellos lo cumplen prácticamente esos 4 que yo expuse en un inicio, que eran los básicos que mejor podían responder al objeto que yo que estoy estudiando. Pero hay algunos que no lo cumplen todos, y por eso tuve que crear si no, yo me hubiese tomado uno de esos y ya, punto, y le doy para adelante. Pero hay una serie de aspectos, por ejemplo, las relaciones de poder, todos lo cumplen, algunos de los otros ya lo mencioné, sistemas de tópica y argumentación, algunos lo cumplen, los actos de habla lo cubren todos, los aspectos ideológicos también, la segmentación semántica, pero hay una serie de cosas que no la cubren todos, como lo que ya mencioné, y además la previsión práctica radical, esa crítica al capitalismo, por ejemplo, que tú la ves en el DRA, o sea, en el enfoque dialéctico relacional, el enfoque de Fairclough, pero en los otros no está como tan claro, sí, ese enfoque. E incluso se puede profundizar más allá del capitalismo también. Entonces, una especie de psicosociología uno la ve en el enfoque de Teun Van Dijk, pero no la ve muy clara en otros. Y el estudio de herramientas o dispositivos es muy claro en la herramienta o en la alternativa Foucaultiana, pero no en otros. Entonces, por eso estoy proponiendo esta herramienta que sí cubra todo, porque es necesario en este contexto. Entonces, algo que me ayudó a hacer esto es que, bueno, a la aparición del COVID me hizo más centrarme en trancarme más en mi casa para hacer este trabajo, porque obviamente es, como les dije, es trabajándolo en las redes de internet. Y lo otro es que el tema, si lo vemos así expuesto, podemos ver que sí, que esta herramienta sirve como herramienta heurística, o sea, que puede servir para responder al objeto. Ya a final de año, ya ustedes van a ver en qué consisten los resultados. Esto es solamente un pequeño resumen de esa parte del producto que vamos a ver final de año, no, en octubre. Ya ahí terminamos el cronograma de ese proyecto. Entonces, si no hay alguna intervención, aquí miren, hay un grupo llamado Red de Pensamiento Autocrítico. Si ustedes quieren entrar ahí, muchas de las cosas las resumo ahí y las pongo ahí, interactúo con mucha gente que es parte de este proyecto. Entonces, si quieren verlo en vivo más o menos, pueden entrar ahí compartiendo la investigación. Entonces, muchas gracias. Bien, excelente, Omar, y muy pedagógica y estructurada tu exposición, sobre todo tantos conceptos juntos y de difícil comprensión, sobre todo lograr hilarlo de esa manera y presentarlo, creo que es un plus a tu exposición magistral que acabas de hacer. Excelente, y gracias porque estás dispuesto a presentar tus investigaciones y a presentar tus ideas. Por lo tanto, Omar, tu exposición ha sido tan excelente que no ha dejado espacio ni siquiera para preguntas ni comentarios.